Bueno, vamos a hablar de Anseo y del final de la vida de Anseo y un interesante diálogo. Anseo era el timón de la expedición de los argonautas, el que manejaba la Argos. El segundo timón, después de la muerte de Tiflis, aparece Anseo ahí conduciendo. Y el mejor de los timoneles conocidos. Y fue también el último en morir de todos los argonautas. Saben ustedes, los argonautas fueron los que marcharon en busca del vellocino de oro, aquella piel áurea que había en la Cólquida, en el Mar Negro. Ya hemos hablado de ellos. Bueno, el timón de esa nave era Anseo, y el último sobreviviente de todos los que habían estado en la Argos. Y ya al cabo de su vida fue abandonado después de unos líos en el oeste del mundo, al sur de Mallorca. Mallorca, la mayor de las islas llamadas de las Hespérides, o también de los honderos porque tiraban con ondas, o también de los hombres desnudos. Los isleños no lo mataron, como era común. Con cierto desprecio lo condujeron ante la gran sacerdotisa y gobernadora que vivía en la cueva del Drach, que quizás es la cueva del diablo. Ahora bien, si es que había una sacerdotisa y gobernadora, es evidente que adoraban a la diosa Triple. Toda la Europa meridional anterior a las invasiones, toda esa raza anterior a las invasiones arias, esa raza morena y un poco achaparrada, que aún subsiste, era adoradora de la triple diosa. No adoraban dioses, adoraban una diosa. Y además tenían una organización matriarcal. Era un matriarcado. La mujer prevalecía sobre el hombre. El que se casaba con una mujer iba a la casa de la mujer a instalarse. La generación se tomaba por la mujer, llevabas el apellido de tu mamá, y gobernaban desde luego las mujeres. Y eran sacerdotisas las mujeres, y las casas reales eran casas de mujeres. Y las diosas necesariamente. Y la diosa necesariamente era la diosa Triple. ¿Por qué Triple? Porque era al mismo tiempo niña o adolescente, mujer, o sea, doncella, madre y anciana, bruja. Dicho esto, vuelvo a Anseo, a quienes los hombres lo llevaron ante la gran sacerdotisa. Pero esta cueva del Drach, donde estaba la sacerdotisa, era una de las entradas del infierno, la más lejana de Grecia, de todas las muchísimas entradas al infierno que hay, de las cuales haremos algún día un catálogo por si alguno de nuestros oyentes desea entrar al infierno sin dificultad. Algunas de las entradas famosas al infierno, bueno, el escote de una cierta señorita que yo conozco. Pero al llegar frente a la cueva de la gran sacerdotisa, sucedió que ésta estaba en un cierto trabajo de adivinación, y entonces envió a Anseo al otro lado de la isla para que lo juzgara y dispusiera de él su hija, la ninfa de la sagrada huerta de naranjos, en Deia. ¿Huerta de naranjos, dirán ustedes? Sí, huerta de naranjos. Una huerta de naranjos que se llamaba la huerta de las Hespérides. Fue escoltado Anseo a través de la llanura y de las montañas escarpadas por un grupo de hombres desnudos. Iban desnudos porque también se llamaba esa isla la isla de los hombres desnudos, no por ello iban desnudos, al revés. Pertenecían a la hermandad de la cabra, marcharon a paso ligero, por ahí se prosternaban ante unos ciertos monumentos de piedra, llegaban a veces a encrucijadas de tres caminos, a trivios, y ahí daban grandes vueltas para no acercarse a ciertos matorrales triangulares rodeados de piedra. Es decir, tenían sus supersticiones. Al fin llegaron a Deia. Anseo, con los pies doloridos, encontró a la ninfa de las naranjas, sentada muy erguida sobre una piedra, cerca de un manantial caudaloso que brotaba directamente de una
roca y que regaba la huerta de naranjas. Muy bien. La ninfa se dirigió a Anseo. Anseo ya sabía que era muy peligrosa. Respondió con reverencia, mirando al suelo y utilizando la lengua pelasga, no la lengua griega, la lengua pelasga, la lengua anterior a la invasión de los aqueos, de los jonios, de los dorios. Se sabe que todas las ninfas del huerto poseen la facultad de echar el mal de ojo. Entonces, Anseo no miraba directamente. Anseo también sabía que no debía decir nada a la ninfa que no fuera una respuesta a sus preguntas. La ninfa mandó retirarse a los hombres cabra, gente sencillas, tranquilas, ojos azules, patas cortas. No usaban ropas, pero se untaban para protegerse del frío, aquellos hombres desnudos, con grasa de chancho. Es decir, no se ponían ropa. Cuando tenían frío, se ponían un poco de grasa de chancho. Qué linda grasa de chancho, qué bien te queda. Qué elegante, qué fulano. Cualquier grasa de chancho que se ponga, le queda bien. Esta costumbre, debemos decir, también se ha conocido por estos pagos, no en estas generaciones, pero bueno, cualquiera de las tribus que anduvieron por aquí solían hacer lo mismo, no con grasa de chancho, sino con grasas de los animales que teníamos a mano en esa época. Llevaban colgadas unas bolsas de cuero, dentro de las bolsas llevaban piedras pulidas por el mar, y en la mano llevaban una honda, porque los tipos tiraban con la honda. También llevaban otra gomera. Gomera está mal dicho, eran ondas, no gomeras. No tenían el palito ese en forma de Y, sino que eran una llevaban tira. Otra arrollada a la cabeza y otra la usaban de taparrabo. ¿Perdón? Usaban una onda como taparrabo. Suponían estos hombres que muy pronto la ninfa les iba a ordenar que mataran al forastero. La huerta de estos árboles de naranjas, de doradas naranjas, tenía 50 árboles que estaban custodiados por una serpiente descomunal, que 50 hespérides, así se llamaban las ninfas, alimentaban diariamente. La naranja era entonces la misma fruta que es ahora, una fruta dorada, pero era desconocida en el resto del mundo. En ningún otro lugar conocían la naranja. Se comía solo una vez al año, en el solsticio de invierno. Y gracias a la naranja se decían que en aquellas islas todo el mundo vivía tanto como deseara. Nadie se moría nunca. Solo que al envejecer, las personas, por cortesía, para no convertirse en un estorbo, se suicidaban. Bien. Tenemos... Bueno, después aclararemos. La ninfa de las naranjas era alta, hermosa, había dado a luz ya a 4 hermosas niñas, y la más pequeña de ellas la iba a suceder en su cargo, así como ella, que era la hija más pequeña de la gran sacerdotisa, iba a suceder a su madre cuando muriese. Y empieza a preguntarle a Anseo. Está bien claro que era un régimen matriarcal. Y en el régimen matriarcal el hombre tiene poquísima importancia. Y la ninfa le pregunta al forastero, que es Anseo, ¿por qué te han abandonado? Me han abandonado, dice Anseo, por observar el antiguo ritual de la diosa en el mundo de estos griegos, que obviamente adoran dioses masculinos. La ninfa le habló de Hércules, que también había estado en aquel pago para buscar la manzana de las Hespérides, las manzanas de oro que custodiaban las Hespérides. ¿Y qué creen que eran las manzanas de oro que custodiaban las Hespérides? Que hubiera podido parecer una naranja a los ojos de alguien que nunca había visto una manzana de oro. Las manzanas de las Hespérides no eran manzanas, eran naranjas. Y Hércules había sido compañero de Anseo porque había integrado, por un rato al menos, la tripulación de la Argo. Y Anseo le dijo, ¿cómo? Hércules dijo que él adoraba a la triple diosa. Sí, eso es lo que él dijo a mi madre hace muchos años cuando vino aquí. Pues mentía, dijo Anseo. Nunca adoró a la triple diosa, pero era un hombre muy astuto. Dice, pensar que mi madre le ha dejado compartir su lecho. No haga caso. Oh, cómo mienten estos hombres, bla, bla, bla. La ninfa contó. ¿Sí? Aquí tenemos algunas costumbres. Por ejemplo, a ningún hijo varón de una familia real
se le permite vivir más allá de la segunda siembra. En las familias reales solamente siguen viviendo las mujeres. Los varones viven un tiempito y después los matan. Los despedazan y los arrojan allí donde se siembra cebada, para que los restos del niño mejoren, abonen la tierra. Y Anseo dice, pero a ninguna sacerdotisa se le ha ocurrido entregarle en secreto a su hijo varón a una madre adoptiva, por ejemplo, para que la criatura pudiera sobrevivir. No, dice, aquí ninguna mujer engaña a la diosa. Y Anseo le pregunta, ¿y nunca sacrifican en lugar del niño a un becerro, a un cabrito? No, aquí somos gente seria e inocente, no hacemos esas cosas. La ninfa le pregunta, ¿quiénes son los griegos? Ese pueblo nuevo que ha reemplazado a los cretenses. Que hace mucho tiempo a esta isla llegaban barcos cretenses y ya no vienen más. Sí vienen griegos, que son personas mucho más difíciles en el trato, más oeces. Y Anseo le cuenta que un señor Teseo ha terminado con la flota de Creta y que han venido a reemplazar a los pelasgos y a los cretenses, a los antiguos habitantes de Grecia, unas personas nuevas que han instituido una religión que se llama olímpica y donde hay un dios que es Júpiter, que es el padre de los dioses. Y la ninfa pregunta, ¿cómo es posible que una tribu adore a un padre? ¿Qué es un padre?, pregunta la ninfa, sino un instrumento que una mujer utiliza de vez en cuando para su placer y para poder convertirse en madre. Y se ríe, le parece absurdo. Un hombre es un instrumento, dice. Lo ponemos en el suelo, boca arriba, y nos subimos sobre él para conseguir placer. Y después lo dejamos. Eso es un hombre y nada más. Y empieza a cargarlo a Anseo. Dice, supongo que estos padres amamantan a sus hijos, siembran la cebada y dictan las leyes, como hacen las mujeres, tareas femeninas. Y Anseo contesta, los griegos razonan así. Ya que las mujeres dependen de los hombres para su maternidad, los hombres son más importantes que ellas. Y la ninfa dice, pero eso es un razonamiento de locos. Es como si pretendieras que esta astilla de pino es más importante que yo misma, porque la uso para mondarme los dientes. La mujer es siempre la principal. Ella es el agente, él solo el instrumento. ¿No es acaso la mujer quien gobierna en la cueva? Bueno, se dice, con los griegos es al revés. Cada hombre elige a la mujer que desea convertir en la madre de sus hijos, la vence con la fuerza de sus deseos, e incluso le ordena que se acueste boca arriba. ¿Cómo es esto? Así dice la ninfa. Sí. En la casa, él es el amo, y si la mujer lo enoja, la manda a casa de su padre. ¿Cómo a casa de su padre? Pregunta la ninfa, ¿y quién siembra la cebada? Bueno, los griegos no comen cebada, comen carne asada, queso, leche, miel y ensalada silvestre, no saben nada de cebada. Pregunta la ninfa, ¿y cómo se determinan los clanes, las familias entre los griegos? No me dirás que determinan las generaciones a través de los padres en lugar de las madres. Sí, la paternidad es lo único que tienen en cuenta al determinar su genealogía. Eso es absurdo, dice la ninfa. Es claro e indiscutible que la pequeña Core, y señala a una de sus hijas, es mi hija, ya que la partea la extrajo de mi cuerpo. Ahora, ¿cómo puede saberse con certeza quién fue el padre? La fecundación no proviene necesariamente del primer hombre de quien gozo en la orgía sagrada, dice ella. Bien puede provenir del sexto o del noveno. La respuesta. Los griegos resuelven esta incertidumbre haciendo que cada hombre elija lo que llaman una esposa. Una mujer a la cual le está prohibido tener por compañero a nadie que no sea él. Entonces, si ella concibe, no puede discutirse la paternidad. La ninfa se agarra la cabeza y dice, no creo que se pueda gobernar y guardar a las mujeres impidiéndole disfrutar de cualquier hombre que les apetezca. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una mujer se casa con un sujeto feo, viejo y deforme, como tú? Le dice Anseo que ya estaba pelado y encorvado el pobre. Dice Anseo, los griegos profesan que pueden controlar a sus esposas. Claro, dice, a veces no lo consiguen. Y la verdad es que algunas mujeres tienen relaciones secretas con otros hombres. Y entonces su esposo se pone celoso e intenta matarlos a los dos.
Y si los dos hombres son reyes, llevan a sus pueblos a la guerra y hay un gran derramamiento de sangre. La ninfa echó sus cuentas allá entre sí, le pidió que hablara de Teseo, de Dédalo, el inventor que hacía muñecas con movimiento, pero mientras lo escuchaba, hizo una señal secreta a los hombres cabra, a los hombres desnudos, para que se llevaran a Anseo fuera de su vista y después lo mataran con sus ondas. Un hombre que podía contar historias tan perturbadoras no debía seguir con vida en la isla ni un momento más. Y así murió Anseo, en aquella isla donde lo que para nosotros es moneda corriente era inconcebible. Es una linda historia. Es muy linda. Una bella historia. Antes de pasar a las dedicatorias, Alejandro, me gustaría compartir con la gente algo que hablábamos con usted en la noche de ayer, cuando un amigo nuestro derramó una especie de descripción de lo más graciosa, que es de este mismo orden. Este amigo nuestro, la persona que comparte varios días con nosotros a la semana, estaba hablando muy bien de una mujer y decía, esa mujer era fantástica, porque tenía belleza, tenía palabra, tenía inteligencia. Vamos, esa mujer era un macho. Creo que lo conozco. Usted lo conoce, él lo decía en serio. Es de este orden también esto, ¿no? Es de este orden, esa morbosidad de lo matriarcal o de lo patriarcal. Pero esta especie de visión poética de un encuentro entre Anseo, que venía de la sociedad patriarcal recién instaurada por los invasores griegos, y la mujer que venía de la sociedad matriarcal, es muy reveladora de cómo suena lo cotidiano descrito en forma extraña. Es un recurso literario muy viejo, pero también muy noble y muy eficaz. Pero ¿a quién dedicar este diálogo inconcebible? Yo sé, Alejandro, que esto seguramente traerá malas consecuencias para lo que ya es mi mala fama entre las queridas personas que integran nuestra audiencia, pero yo me permitiría hacer la dedicatoria a esos pueblos arios que bajaron del norte y se instalaron allí y produjeron este estado de cosas, en este sentido. Esos mismos pueblos arios que usted nombraba antes no desconocieron, no dejaron de reconocer en ningún momento la neta y clara superioridad femenina respecto de la otra mitad de la especie. Lo que dijeron es, si hay un sector de la especie tan superior, no le dejemos el poder porque eso sí traerá malas consecuencias. Dejémosla nada más que sean nuestras adoradas madres, que sean las adoradas mujeres aquellas por las que damos la vida, las hijas por las que damos nuestros ojos, y hasta démosle incluso esos otros lugares de la alegoría, de la metáfora inmediata, la patria, la libertad, la vida y la muerte. Pensaba en un amigo de este programa, un querido amigo de este programa que es Robert Graves, que encontró otra forma, además, de lealtad casi diría doble. Uno vive como un hombre, ejerce su vida como un hombre y circula en la sociedad como un hombre. Y también puede tener una devoción por la triple diosa, por Leucotea, por la diosa blanca, con los sucesivos nombres que ha tomado esta deidad a lo largo de la historia. Y esa devoción es la que se ejerce desde la literatura. Se decía entonces, y se sigue diciendo ahora, que la primera obra importante de un poeta, de un escritor, le debe estar consagrada a través de sus versos, a través de sus ideas, a través de sus palabras, a través de sus reflexiones, de sus pensamientos. Digo entonces que estos pueblos permitieron este estado de cosas y así fue posible que uno pudiese saber que primero, por esta alteración de las cosas, hay que saber sufrir. Después recién se puede aprender a amar. Después hay que partir como parten los héroes y en general no es conveniente volver. Y si uno vuelve, hay que andar sin pensamiento. Graves sabía esto y sabía también, dijo alguna vez, que su musa inspiradora era siempre la mujer que él amaba. Totalmente. Me parece bien eso. Graves también sabía mucho de las naranjas de Mallorca, porque él vivió allí y murió allí, murió en Mallorca. Y sabía que las manzanas doradas de las Hespérides que Hércules había ido a buscar no eran de oro y que no eran manzanas, que eran naranjas. Así como algunos dicen que aquel árbol de la tentación no era un manzano, sino un naranjo. Y entonces, para Graves, para los poetas, para las mujeres todas, para la diosa triple encarnada, un amigo del programa canta Naranjo en flor.